Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor me les bendiga grandemente. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la semana, en el cual hablaremos del libro de Números. Pero antes de iniciar con este pequeño estudio bíblico, vamos a realizar una oración. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que seas tú, a través de mí, impartiendo esta nueva lección en el cual aprenderemos de un nuevo libro de tu palabra. Que seas tú, Padre, en cada corazón de cada persona que está en este estudio bíblico, dándole sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y poder ponerla en práctica. Gracias te damos por cada una de sus vidas y por aprender cada noche más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Como les comenté, esta noche hablaremos del libro de Números y vamos a iniciar. El libro de Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento y forma parte de ese conjunto de escritos de Moisés llamado el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco para aquellas personas que no lo saben? Pentateuco proviene de una palabra griega que penta significa 5 y teuco significa rollo, entonces es 5 rollos, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que están conformados por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, que viene siendo el cuarto libro, y Deuteronomio. Estos conforman los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos también son llamados los libros históricos de la Biblia, que narran el orden histórica de las vicisitudes que pasó el pueblo de Israel. Estos 5 textos abarcan desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. ¿Quién escribió el libro de Números? Como lo mencionamos anteriormente, está ampliamente aceptado que Moisés fue quien escribió el libro de los Números, y no solo la tradición se lo atribuye a Moisés, sino que también el propio testimonio de la escritura confirma que este fue el escritor del Pentateuco, es decir, de estos 5 libros. Lo podemos encontrar en Josué 8:31, en Segunda de Reyes 14:6, en Nehemías 8:1, en Marcos 12:26, en Juan 7:19 y así muchos otros que indican que Moisés fue quien escribió este libro de la Biblia junto con los otros del Pentateuco. ¿Cuándo se escribió el libro de Números? El libro de Números se escribió en el periodo final de la vida de Moisés y de la peregrinación de los israelitas antes de su entrada al Canaán. Los estudiosos datan que esta fecha va aproximadamente de el 1405 al 1406 antes de Cristo, que es probablemente el último año de vida de Moisés. ¿A quién va dirigido este libro? Números va dirigido a los israelitas. Sin embargo, especialmente a la segunda generación de estos israelitas nacidos en el desierto. ¿De qué habla el libro de Números? El libro de Números continúa una historia cronológica que es después de la salida de Egipto de los israelitas, cuando son liberados de la esclavitud. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Este pacto, si lo recuerdan, es donde el Señor le entrega los 10 mandamientos a Moisés. A pesar de la rebelión constante que tuvo el pueblo de Israel con Dios, Él proveyó el tabernáculo, que era una manera en la que Israel pudiera vivir más cerca de la presencia del Señor. El libro de Números comienza justo cuando Israel comienza su estadía de 1 año en el monte de Sinaí y se dirige al desierto camino hacia la tierra prometida, esta tierra que el Señor le prometió a Abraham. Y esta narrativa va por etapas, que se dividen en 3. La primera sección de este libro empieza en el monte Sinaí y es cuando luego de esto se realiza un censo donde el pueblo es contado. Y de allí proviene el mismo nombre del libro de Números, porque se refiere a esto de que en el censo el pueblo fue contado.
se dan las leyes de cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento, así que el tabernáculo debía ir en el centro y luego alrededor del tabernáculo debían ir los sacerdotes y los levitas, y alrededor de estas las demás tribus, empezando por la tribu de Judá. Todo esto era haciendo referencia a cómo la presencia santa de nuestro Dios estaba en el centro de la existencia de ellos como pueblo. La segunda sección de este libro es cuando dejan el monte Sinaí y viajan al pueblo de Parán. Con pocos días de camino, el pueblo de Israel comienza a quejarse de hambre y sed. Inclusive, los mismos hermanos de Moisés comenzaron a hablar mal de él delante del pueblo de Israel. Es decir, que inclusive su misma familia se empezó a rebelar en contra de Moisés y de lo que Dios les había dicho que hicieran. El pueblo israelita, a pesar de la promesa de Dios de que les iba a entregar la tierra prometida, no respondieron ni con fe, ni con gratitud, ni con obediencia, sino con poca creencia, con incredulidad, con ingratitud y con actos repetidos de rebelión. En la tercera sección es cuando este pueblo de Israel envía a 12 espías a ver lo que había alrededor de ellos. Cuando estos vuelven, 2 de los espías llegaron muy optimistas, con buenas noticias de que sí podían llegar a la tierra prometida, de que les iba a ir bien, mientras que 10 de ellos llegan muy negativos, diciendo que no les iba a ir bien, de que iban a fracasar y que era mejor que se devolvieran a Egipto. Esto comienza a generar rebelión en el pueblo de Israel, comienzan a decir que estaban mejor en Egipto, que querían devolverse e ir en contra del plan que Dios tenía para ellos. Básicamente estaban negando entrar a la tierra prometida, y Dios, en consecuencia de esto, los hace vagar a toda esta generación por 40 años. Aún estando la tierra prometida cerca de ellos, empiezan en círculos a vagar durante 40 años, inclusive no van a llegar a ella, no van a conocer la tierra prometida, sino que van a morir en el desierto. Y solo los hijos de esta generación que estaba en rebeldía iban a entrar a esta tierra prometida. Es decir, que solo sus hijos iban a disfrutar de esta promesa que en principio era originalmente suya, que esta es la llamada segunda generación. ¿Qué nos enseña Números en todo esto? Números representa la ira disciplinaria de Dios en contra de un pueblo desobediente. A pesar de que Dios les había regalado una promesa al pueblo de Israel, este Dios era también un Dios de ira, y su ira se extendió a esos hijos erráticos, así como también a las naciones enemigas de Egipto y Canaán. Inclusive el mismo Moisés, el gran profeta y el siervo del Señor, no estuvo exento de esa ira de Dios cuando él lo desobedeció. Es decir, que el mismo Moisés no iba a conocer esta tierra prometida. Dios recompensó la obediencia del pueblo en un principio con estímulos y fortalecimiento, así como la desobediencia con juicio y castigando a esta generación. El libro hace referencia a la cólera del Señor provocada por el pecado de Israel, que tuvo como consecuencia la muerte de toda esta primera generación, en excepción de Josué y de Caleb. También hace referencia a que, a pesar de su ira por la desobediencia del pueblo, tuvo misericordia el Señor al levantar a una segunda generación que sí iba a conocer la tierra prometida. Este libro también nos enseña sobre la soberanía, la misericordia, la gracia, la fidelidad y la justicia de Dios. A través del ejemplo de las generaciones israelitas, encontramos un fuerte llamamiento sobre la importancia de cultivar una vida de santidad y de obediencia en el Señor. Una vida de pecado no puede ser característica del pueblo que sirve a un Dios santo y un Dios justo.
Todas estas cosas también sucedieron como una advertencia o ejemplo de Dios para nosotros, de forma que tengamos cuidado de no caer en semejantes situaciones y de no codiciar esas cosas malas como ellos. Hermanos, animémonos los unos a los otros a vivir por la fe, de forma que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque sabemos que a pesar de que Dios es un Dios justo y misericordioso, también es un Dios que cuando tiene que hacerlo también castiga. El peligro de transitar por la misma senda espiritual de ellos es algo real. Que el Señor nos guarde en todo momento de vagar en nuestros corazones y de tratar a Dios como ellos lo hicieron. Esta ha sido toda la palabra de esta noche. Antes de culminar, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que impartiste el día de hoy. Gracias por esta enseñanza tan fructífera y te pedimos que seas tú en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su conexión y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Hasta luego.